Bienvenidos al podcast Fiesta en América, por el Centro Internacional de Saberes en Fiesta, CISFI. En este capítulo nos acompaña el maestro Marcos González Pérez, doctor y magíster en Historia y en Cine Antropológico Documental de la Universidad de París, docente investigador de la Universidad Antonio Nariño y director del Centro Internacional de Saberes en Fiestas, CISFI. Que la fiesta es un ritual humano que sirve para festejar, para celebrar, para recordar, para conmemorar y divertirse. Por ejemplo, en Colombia, que sería mi responsabilidad, cuando hablamos de tipología nos referimos primero a los ceremoniales prehispánicos, fundamentalmente a los ceremoniales de las poblaciones nativas ancestrales. Luego, con la aparición de los españoles, pues se dan otro tipo de manifestación y ya aparece el concepto en el lenguaje de fiesta, no de ceremonial, sino ya de la fiesta. Entonces aparecen las fiestas religiosas traídas por los españoles. También aparecieron las carnestolendas, aparecieron lo que se llamaba en una época, digamos, como fiestas monárquicas, en relación que había una simbología que tenía que ver con el rey de España. Pues aquí no vivía en América, pero estaba la representación del rey y se hacía en las fiestas. Ya para el siglo XVII realmente aparecen los carnavales que ingresan por una ciudad muy bella de Colombia llamada Cartagena, donde desde el mismo siglo XVII hay una conjunción con los indígenas, con los esclavos que habían llegado también con los españoles a estos territorios, pero llegan con sus culturas. Por supuesto, con esa cultura española, digamos que hay como una conjunción de culturas y ese carnaval que nos llega empieza a caminar por muchas regiones hasta que se asienta esencialmente en la zona Caribe, y el carnaval más reconocido que hay en este momento pues es el carnaval de Barranquilla. Sin embargo, Colombia tiene, digámoslo así, más de 200 actos festivos a los cuales nominan carnaval, que al estudiarlos uno se da cuenta que hay una mala utilización de la palabra carnaval, porque no son carnavales, pero bueno, en un acopio de estas frases o palabras pues apareció eso. Después del siglo XVII, pues siguen en el siglo XVIII los carnavales en muchas regiones, las fiestas religiosas que crecen cada vez y las fiestas monárquicas que se relacionan fundamentalmente con los actos de fidelidad no solamente a la monarquía, sino a las propias autoridades que aparecieron acá, es decir, había recibimiento a virreyes, o se celebraba el nacimiento o el parto de una reina, o cuando llegaban las informaciones, todo lo que tenía que ver con la monarquía. Ya para el siglo XIX aparece lo que llamamos los investigadores como la primera gran ruptura de esa tipología festiva, con la aparición de lo que son las fiestas de nación, es decir, todas las guerras de independencia originaron más adelante fiestas nacionales, fiestas patrióticas, fiestas republicanas, fiestas civiles, de tal manera que la tipología que empieza a darse es una especie de ruptura. Siguen luego en el siglo XIX las famosas ferias, para el siglo XX aparecen los festivales, aparecen otras fiestas a final del siglo XIX y muy fuerte a partir de finales del siglo XX con la reforma a la Constitución o la aprobación de una nueva Constitución que le dio paso a la visibilización, por ejemplo, de los grupos étnicos, de los grupos vulnerables, de los gitanos, del pueblo ron, de ese tipo de indígenas que todavía no había tenido ningún tipo de visibilización. Entonces empieza a darse ese tipo de manifestación acá. Esos objetos celebrados vienen acompañados, por supuesto, de lo que denominamos sujeto celebrante. Entonces ahí apareció, por lo menos actualmente, una variación bien interesante porque antiguamente, digámoslo así, las fiestas tenían unas convocatorias sociales. Digamos, las fiestas eran
de origen religioso o de origen que tenía que ver con la nación, o a veces de festivales organizados por autoridades civiles, pero progresivamente ese sujeto celebrante ha estado cambiando de tal manera que hoy lo que uno considera como sujeto celebrante no es la sociedad misma, sino que aparecieron las comunidades, los grupos, los colectivos y como pequeñas reuniones de personas que hacen la significación de sus propios objetos celebrados y se constituyen entonces en ese sujeto celebrante. Eso nos parece muy importante porque definido un objeto también es necesario poder determinar el tipo de sujeto que hace o la fiesta o el ceremonial o el ritual, porque hay que entender que la fiesta tiene todas esas variaciones. También hemos comprendido, y sobre todo en Colombia, que es muy importante entender que nuestra nación viene inmersa desde hace muchos años en unos conflictos políticos, militares y de violencias que también ha trastornado fundamentalmente la significación de lo que consideramos la fiesta. Entonces, por ejemplo, aparecieron las víctimas de las violencias que hacen sus propios ceremoniales que realmente toma elementos de la fiesta, pero que es necesario entonces entender que no son realmente la fiesta misma, sino que el objeto es otro. Digamos, hay un objeto que puede ser búsqueda del sosiego y no solamente relaciones que tienen que ver con lo festivo. Entonces hemos aprendido de otros autores que la fiesta se mueve bajo dos polos, un polo ceremonial y un polo festivo, de tal manera que eso ha permitido que la tipología de la fiesta haya crecido enormemente en ese sentido. Entonces nosotros entendemos que la fiesta tiene colores, tiene olores, tiene sabores, tiene gastronomías, tiene bebidas, tiene escenografías, tiene dramaturgias, tiene personajes y las narraciones entonces que iniciamos nosotros desde ahora tienen que ver pues con toda esa cantidad de elementos que han enriquecido nuestra América festiva. Digamos, podemos hablar de que si tomamos el concepto del diablo festivo, ya hoy no solamente se habla del diablo, sino de la diabla, pero los diablos aparecen tanto en las fiestas religiosas como el Corpus Christi, pero también los diablos aparecen en los carnavales, aparecen en las fiestas populares. Un diablo festivo que tiene orígenes diversos, pero también nosotros entendemos que ese diablo festivo aparece como el diablo que escenifica la burla hacia la normatividad, ¿no es cierto? Diríamos un poco siguiendo a Bakhtin que una cosa son las fiestas oficiales y otra cosa son las fiestas populares y queremos entonces poder mostrar en este tipo de programa que inicia el CISFI para el mundo, tomando los discursos de los investigadores de América, que son muy variados los elementos de la fiesta y que realmente pueden encontrarse diferencias, pero también similitudes en la significación misma. Es posible entonces que si nosotros hablamos del diablo festivo, encontremos nombres diversos en regiones diferentes, pero están relacionados también con ese símbolo, llamémoslo así, con ese ícono, con ese personaje que tiene que ver con todos los elementos de lo festivo. Así pues que bienvenidos todos a este inicio de una narración que arranca en el año 2022. Mensualmente estaremos presentando las sesiones desde la Universidad Antonio Nariño y estas sesiones entonces van a permitir escuchar los investigadores que llevan años estudiando el fenómeno festivo en América. Bienvenidos todos al CISFI y viva la fiesta, porque la fiesta vive.